Vamos a transformar un romboide en un cuadrado. También podríamos decir una elipse en una circunferencia, si consideramos la elipse que pasa por el romboide y que se transforma en circunferencia. Sería lo mismo, ¿no? Ya que en el romboide podemos inscribir una elipse y en el cuadrado la circunferencia. Entonces dibujamos el romboide en una posición cualquiera y hay que transformarlo ahora en cuadrado, ¿no? Mediante proyecciones, ¿no? Bueno, pues hacemos la prolongación de los lados y obtenemos el centro de la figura también. Entonces tenemos una prolongación, otra prolongación, serán paralelas ya que es un paralelogramo. Prolongamos la línea y ahora vamos a hacer las diagonales. Una diagonal y la otra diagonal. Vaya. Así tenemos el centro de la figura. El centro del romboide se va a transformar en el centro del cuadrado. Si cogemos un cuadrado, lo vamos a poner aquí al lado para verlo. Tenemos por un lado que si hacemos las dos diagonales, una diagonal y la otra, bueno, pues tenemos por un lado que esta línea y esta forman 90 grados porque siguen la dirección de los lados, ¿no? O sea, vamos a ponerlas en otro color, por ejemplo en color verde. Pues decía, esta línea y esta forman 90 y pasan por el centro, ¿no? Y ahora vamos a hacer otro par de líneas que pasen por el centro y también esta diagonal y esta diagonal también forman 90 en un cuadrado, ¿no? Bueno, pues es lo que haremos aquí respecto al centro, ¿no? O sea que tenemos por un lado estas dos líneas que van a ser, por ejemplo, esta. Vamos a hacer siguiendo esta dirección del lado. Tenemos esta dirección y esta. Lógicamente será paralela a las otras dos, ¿no? Y pasará por el centro. Pues decíamos, estas dos van a ser las rojas, ¿no? A ver, como vemos, perdón, van a ser las verdes, las que pasan por los puntos medios. Entonces las rojas van a ser, pues por ejemplo, esta y esta. Podríamos coger esta y esta, o esta y esta, la que queramos. Como son dos diagonales, pues voy a coger, por ejemplo, esta diagonal, esta semidiagonal y esta otra. Lo digo para que quede más claro, lo hacemos así en color. En realidad pasa por el centro y pasa por los vértices, mientras que las otras dos líneas verdes pasa por el centro y por los puntos medios, ¿no? Entonces trazo la verde. Hasta ahora estamos viendo relaciones afines en ambos cuadriláteros, ¿no? Tenemos ahí las relaciones afines. Bueno, por último, tenemos que, a ver, si yo hago una circunferencia cualquiera, por ejemplo esta, y hago aquí una secante, pues aquí, por ejemplo, al unir estos dos puntos de esa cuerda con un punto de la circunferencia, tengo un ángulo, ¿no? Bueno, ese ángulo siempre será igual, coja donde coja aquí el punto sobre este arco, ¿no? O sea que si cojo este otro, me da aquí el mismo, ¿no? Y por último, si hago aquí la tangente, aquí sale exactamente el mismo ángulo. O sea que esto es alfa y esto es alfa, ¿vale? Bueno, esto es lo que se llama el arco capaz. O sea que en realidad para hacer el arco capaz lo que hago es debajo de una línea colocar ese ángulo alfa, luego aquí hago la perpendicular y aquí hago la perpendicular y tengo el centro de la circunferencia desde la que se ven este segmento siempre bajo este mismo ángulo, ponga donde ponga el punto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llama arco capaz y es lo que vamos a hacer aquí. O sea, aquí el arco capaz es de 90 para el rojo y 90 para el verde. Eso quiere decir que en realidad podré hacer una secante, ¿no? Voy a colocar aquí la secante
y va a ser mi eje de afinidad. Y también va a ser la línea por donde pasan los segmentos correspondientes al arco capaz. Si nos fijamos, el rojo pasa por aquí y el rojo pasa por aquí. Entonces era un arco capaz de esto, y el arco capaz de 90 pues será una semicircunferencia, porque si hacemos esto con 90 lo hacemos aquí. Entonces coloco aquí, por ejemplo, los 90 grados, ¿no? Entonces al colocar aquí los 90 y hacer la perpendicular, pues tengo que cortar aquí y hago la semicircunferencia. Eso quiere decir que todos los ángulos de una semicircunferencia aquí van a ser de 90 grados. Segundo teorema de Tales, fácil de demostrar. Bueno, entonces hago la semicircunferencia aquí y la otra que pasa por estos dos puntos. Entonces para hacer la semicircunferencia debo coger, recordamos que el verde pasa por aquí y el verde pasa por aquí, mientras que el rojo pasa por este punto y por este. Entonces por el verde pasa una semicircunferencia y por el rojo otro, y ese es en realidad el punto correspondiente al centro de ese cuadrilátero, ¿no? Bueno, entonces cojo la regla y mido el punto medio entre los dos rojos y entre los dos verdes. Entonces esto, por ejemplo, el punto medio 36, 18, 15, 16, 17, 18. Pues este es el centro. Y ahora, eso entre los rojos, entre los verdes tenemos 6, 3. Bueno, ahora ya podemos hacer aquí la semicircunferencia que abarca, que abarca aquí estos dos puntos. Es el arco capaz de 90 grados, una semicircunferencia, y la otra semicircunferencia del arco capaz de 90 grados. Bueno, ahí tenemos ya los dos arcos. Bueno, por último tenemos que este punto se va a transformar en este, ¿no? Ahora seguimos esta dirección. Y ahora tenemos que la línea verde viene por aquí. Viene por aquí, entonces su afín será esta. O sea, será esta línea y será esta otra que ya sabemos que forman 90 grados. Ahora hacemos el afín de las dos líneas rojas, ¿no? Entonces tenemos, vaya, aquí la diagonal y aquí la otra diagonal. Bueno, ahora ya tenemos una cosa que buscábamos, y era que estas dos rojas fueran entre sí de 90 y estas dos verdes también, cosa que no sucedía aquí, ¿no? Bueno, por último ya, igual que el centro, que llamaré punto S, se transformó en este, siguiendo esta dirección, que es lo que llamamos dirección de afinidad. Bueno, pues todos los puntos seguirán la misma dirección de afinidad, ¿no? O sea que este vértice, este y este seguirán todos esa misma dirección. Entonces basta con obtener uno, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la dirección esta, hacemos una paralela, vamos a hacerla, a ver si podemos hacerla con escuadra y cartabón, una paralela a esta línea, hasta que intercepta ahí a la diagonal, y tenemos que es este punto. Bueno, pues ya tenemos que es este. Y como en un cuadrado tenemos que las diagonales son iguales, entonces si tengo esta medida, tengo este punto, y en realidad los 4 puntos del cuadrado corresponden a los vértices de ese cuadrado inscrito en la circunferencia. O sea que esta es una circunferencia circunscrita al cuadrado. Con lo cual me puedo acercar y ya trazar aquí, como vemos, este punto se proyectaría, voy a llamarlo M, en este M', N, en este, haciendo una paralela a esta. Ahora vamos a nombrarlos todos. Entonces MN viene por aquí
corta en este punto, entonces alineo y viene por aquí. O sea que las dos afines se deben cortar en un punto del eje, que es este. Entonces el punto N viene a parar aquí, N', M viene a parar aquí, y ahora tengo que, por ejemplo, M voy a llamar a este Q, MQ corta aquí, eso quiere decir que su recta afín cortará también en ese punto. Por tanto, esto es Q'. Bueno, por último, si prolongamos esta línea corta aquí, vamos a llamar a este punto, por ejemplo, Y. Entonces, este punto Y, MI corta en el eje aquí, pues igual. Eso quiere decir que como corta su afín aquí, ahí estará el punto I'. Tiene que ser mayúscula, con lo cual ya tenemos ahí el cuadrado. Efectivamente hemos transformado un rectángulo en un cuadrado mediante afinidad. Tenemos ya, bueno, dije un rectángulo, hemos transformado un romboide en un cuadrado mediante afinidad. Si en vez de coger este caso particular del paralelogramo cogemos uno que no es paralelogramo, hagamos otro que no es paralelogramo. Entonces cogemos un trapezoide, uno cualquiera, por ejemplo este. Por ejemplo cojo este. Vamos a hacer que no me salga muy lejos, sino luego este. Bueno, este sí parece que cae aquí cerca. Por ejemplo, aquí tenemos un trapezoide, pasa por estos 4 puntos y para transformarlo en cuadrado haremos exactamente lo mismo. O sea, tenemos aquí esta diagonal, tenemos esta otra y ahora lo tenemos más fácil porque estos 2 puntos corresponden en realidad a, por ejemplo, a las fugas de un cuadrilátero que podría ser un cuadrado. Entonces el horizonte pasaría por hacer una relación con algo práctico, pasaría por aquí, llamaremos H, ¿no? Entonces al ser el arco capaz de estos 2 puntos, podemos ponerlos en rojo, mientras que ahora el arco capaz de esta otra diagonal. Si está muy lejos, si esto es paralelo, en realidad el arco capaz, como este punto pasa hasta el infinito, lo que iba a ser, si por ejemplo cortar aquí cerca, desde este punto hasta otro que queda aquí cerca, hacemos la circunferencia en la otra y tenemos ahí el centro, ¿no? Pero en el momento en que esto vaya al infinito, hacemos aquí la semicircunferencia. A ver, ya no cogemos el punto medio, vamos a hacerlo así rápido. Tenemos aquí la semicircunferencia. Bueno, decía semicircunferencia, hacemos la otra también donde corte la diagonal y ahí tenemos la posición de un centro de proyección, ¿no? Pero si este punto va al infinito, la circunferencia de radio infinito es una recta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que será una recta que tiene aquí un punto y va al infinito y por tanto este es el centro de proyección, ¿no? Bueno, ahora podemos hacer una paralela a esta. Y ahora esa paralela corta aquí a esta línea. Corta aquí a esta y corta aquí a esta. Entonces, haciendo esta dirección, entonces tenemos esta dirección para esta línea y esta. Y hacemos ahí esa dirección. Estamos haciendo esta dirección para las 3. O sea, esta, esta y esta. Mientras que ahora hacemos esta dirección para las otras, ¿no? Marcamos bien dónde está el cuadrilátero. Entonces decía, por ejemplo,
La que viene aquí son estas dos líneas y siguen esta dirección. La que viene aquí son estas dos líneas y siguen esta dirección. Una y por aquí la otra. Bueno, pues si esto está bien dibujado, aquí tendríamos ya el cuadrado. Eso quiere decir que este punto vendrá algo más hacia aquí. Ahí tendríamos ya el cuadrado transformado de este, ¿no? Como vemos, el proceso es prácticamente idéntico al anterior, con la diferencia de que aquí hemos cogido el centro con estas dos direcciones dobles, mientras que aquí lo que hemos cogido ha sido, pues aprovechamos ya que estas dos, que en este caso serían estas dos, aquí tienen un punto en común. Aquí lo que cogimos pues fue las líneas centrales, ¿no? Pero aquí no, aquí vimos que estas dos pasaban por una recta y lo identificamos y lo transformamos en una correspondencia proyectiva homográfica entre dos formas, como pasa con la perspectiva, ¿no? Hicimos el caso afín con la perspectiva, ¿no? Esto ya no sería una afinidad, sería una homología entre dos figuras homográficas que transforman rectas en rectas y puntos en puntos, mientras que esto es afinidad y la transformación es mediante líneas paralelas. Eso quiere decir que en este caso, aquí tenemos aquí otro color, en este caso todos los puntos se corresponden en la misma dirección M, ¿no? Este punto en la misma dirección, este en la misma y así todos, ¿no? Y este en la misma, cosa que no pasa aquí. Aquí las alineaciones son desde un punto. Eso quiere decir que este punto, este y este están alineados. Este punto y este están alineados, ya se ve porque pasan por el mismo sitio. Este y este de aquí atrás están alineados con C y estos dos están alineados con C. O sea que es lo que se llama una homología, donde los puntos A', A' están alineados con E y las rectas que pasan por puntos homólogos se cortan en un eje siempre, ¿no? O sea que esta línea y esta, por ser homólogas, se cortan en un eje que es siempre paralelo a H, ¿no? Bueno, pues es otra transformación distinta, pero basándonos también en el arco capaz. Y si este punto no vale infinito, pues lo que habrá que hacer es esto. Y ya lo concluimos. Tenemos aquí el cuadrilátero, tenemos aquí una diagonal y tenemos aquí la otra. Entonces, por estas dos diagonales pasa una semicircunferencia y por estos dos extremos pasa otra. Ahí tenemos el centro C y tenemos las direcciones esta y esta. Entonces hacemos aquí una paralela a H, ¿no? Entonces tenemos que a partir de estos dos puntos pues seguimos esta dirección y a partir de estos dos puntos seguimos esta dirección. Bueno, pues aquí es donde tiene que salir ya ahí el cuadrado, ¿no? Bueno, sería un caso más genérico que este. Aquí cogimos el caso particular, que el punto iba al infinito. Aquí ya no tenemos ese caso. Tenemos un caso más usual, donde ese punto quede localizado en cualquier punto de esta recta. Entonces tenemos una diagonal, viene por aquí, y la otra diagonal por aquí, generando aquí esta semicircunferencia también para un arco capaz de 90, mientras que ahora tenemos estos dos puntos por donde pasa la otra semicircunferencia del otro arco capaz de 90, ¿no? Bueno, pues son los dos casos, caso afín y caso proyectivo, también llamado homológico por homografía, ¿no? Bueno, dos casos distintos con un caso particular de este y basándonos siempre en el arco capaz. Para entender esto conviene ver vídeos de ángulos en la circunferencia y sus demostraciones, ¿no?